Miren, esto es hielo, esto ya es imposible cruzar por aquí. O sea, esto se convirtió en una carretera de nieve. En el capítulo anterior conocimos maravillas francesas por todo el sur de Francia. Paramos a descansar en Niza y compartir con Lucero y con Francis. Tuvimos la fortuna de visitar el lujoso Principado de Mónaco y tuvimos la suerte de recorrer la pista de la Fórmula 1 antes de que la usaran para la carrera. Hoy nos esperan unas montañas y curvas espectaculares con destino los Alpes franceses. Yo creo que ha sido de los lugares más hermosos en los que hemos estado desde que arrancó la vuelta al mundo. Pero así como hermosos, son lugares muy costosos. O sea, no puedo creer que hayamos estado viendo uno de los lugares en donde el metro cuadrado valga 300.000 euros. El metro cuadrado, parce. Hay personas que pueden trabajar toda su vida y nunca van a lograr un patrimonio de 300.000 euros. O sea, esto es una absoluta locura. Esto es la creme de la creme. Claro, Fiorella y yo llevamos metiéndonos por estas pequeñas calles y recovecos de Francia porque es muy costoso viajar por las autopistas. De vez en cuando cogemos las autopistas, pero son 10, 20 euros. Entonces somos como, no, parce, o comemos o echamos gasolina o nos aguantamos estos recovecos porque es así mejor. Pero sí, estamos muy contentos de haber estado acá en Niza. Quiero mandarle un abrazo gigantesco a Francis por toda la historia que me enseñó, que él sabe muchísimo, ha leído muchísimo, le ha dado como 10 veces la vuelta al mundo y me enseñó muchísimo. Me siento muy privilegiado. La mayoría de cosas que les conté me las enseñó él. Entonces, gracias, Francis. Fiorella siempre me preguntó, oye, Dani, ¿tú cómo sabes tantas vainas? Y yo digo, la verdad, no sé. Yo solo viajo y escucho a la gente. Entonces, muchas gracias, Francis. Y obviamente a Lucerito de mi corazón, que eres un amor toda la vida. Mi mamá te ha adorado, te amamos y soy muy privilegiado de que hagas parte de nuestra familia y que nos podamos ver. Ojalá nos podamos seguir viendo más seguido, porque es un privilegio de verdad esta vida que compartimos. Entonces, gracias a ustedes por recibirnos, parceritos. Estamos disfrutando uno de los lugares más épicos del mundo y espero ustedes también se lo estén disfrutando con nosotros. ¿Sabían ustedes que el 40% de la gente que ve mis videos no está suscrita? Increíble, pero los invito a que se suscriban y no se pierdan de esta vuelta al mundo que está buenísima. Ay, por cierto, miren esto, tenemos bandera. ¡Qué belleza de bandera! Gracias, Francis. Gracias, Lucero. Seguimos viajando el mundo en moto, parceritas. Atrás se queda Niza y la carretera nos invita a meternos entre las montañas. Es increíble cómo podemos pasar de una gran ciudad costera a unos bosques y lagos color turquesa en cuestión de minutos. Los pueblitos se ven como de la Edad Media y el viento huele a pino y tierra mojada, pero se siente que ya comienza a hacer frío, como si nos estuviéramos alejando del Mediterráneo y acercándonos a los Alpes franceses. Aquí resolvemos como sea la comida. Lo bueno de evitar autopistas es que te encuentras con unos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas. No, qué paisajes los que estamos viendo. Espectaculares. Cisterón. Recomendadísimo pasar por acá. La mejor ruta que nos tocó del mundo. Y eso que nos cogió la noche. Ahora también lo hace ver muy mágico. Wow. No. Tengo palabras. No, esto está espectacular. O sea, me siento viajando en la Edad Media. En nuestro caballo mozzarella. Sí, uy, mira, no, es que además lo iluminan para que se vea así espectacular. La ruta de hoy fue hermosísima pero corta, ya que el plan es descansar en Gap, en un Airbnb que encontró Fiore. Sí, está como bueno. ¿Sí crees que quepamos aquí? Ahí voy bien. Parfait. Divina. Super. Merci. Es una habitación en la casa de unos franceses que no hablan nada que no sea francés, así que le toca a Fiore improvisar con el idioma, porque lo que sea con tal de no acampar. Hoy Fiorella se lució. Encontró un lugar
que parece salido de un cuento de hadas, miren. En la mitad de Francia. Estamos en un pueblito que se llama Gap. Nos ha tocado muy pesado. Yo no sé si logremos andar más de 4 horas al día. Más de 5 horas. Es demasiado. Antes solo podía hacer rutas más largas. Y Europa es carísimo. Es carísimo, entonces me toca no solamente utilizar rutas secundarias para llegar a destinos, sino que todo es carísimo, todo es carísimo. Una tanqueada de moto me cuesta como 180.000 pesos. Una locura de precio. Entonces Fiorella encontró la casa de unos franceses muy lindos. Nos hospedaron, nos dejaron quedarnos en esta habitación toda bonita. No hablan nada de inglés, nada de español, solo francés. Entonces nosotros ahí nos estamos comunicando con mucho esfuerzo. Quédense hasta el final. Merci. Au revoir. Divinos. Muy lindos. Qué parejita. Habiendo cenado pizza y desayunado pizza, continuamos nuestra aventura por estas hermosas tierras francesas. Pasamos por Annecy, la que llaman la Venecia francesa, y comenzamos a ver los hermosísimos Alpes. ¿Qué es esta belleza, Dios mío? ¿Annecy se llama? Annecy. No, espectacular. Ay, si tan solo fuera barato poder vivir por acá. ¿Alcanzan a ver la gente echando parapente al lado de las montañas con nieve? Esos ya son los Alpes, parceritos. Y la gente acá echando bicicleta. Esto es otro mundo. Pero miren este precio. Miren esto. 35 euros por 20 litros. Acabo de pagar 35 euros por 20 litros de gasolina. No, esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura. Muy caro, pero bueno, así es la vida. Sigamos viajando el mundo en moto. Esta es la etapa más costosa. Más costosa. No sé si sobrevivamos más de 2 meses acá con estos precios. Creo que esta es la época correcta para venir, en pleno mayo, cuando aún es primavera y se siente el frío, pero se ven los colores de las flores en plenitud y se ven los picos con nieve. De locos, de locos. Cada vez está mejor esto. Oh my God. Wow. ¡Puta! ¿Qué tal esa montaña? ¡Espectacular! Hey, what's up, Lulu? Long time no see. How's it going? Good, how are you? Oh, amazing. Good to see you there. Yeah, you too. My girlfriend. Hello. Lulu. Good. You speak good English. Yes. Ah, I'm so lucky. My español. Oh, español sí. Un peu. Ok, c'est bon. Bueno, esta parcera con la que nos vamos a quedar, la conocí en mi primera vuelta al mundo en Colombia. Ella estaba mochileando en Capurganá, yo mandé la moto en barco y yo me quedé trabajando en un hostal, pues para quedarme en el hostal como mesero. Y yo estaba de mesero y llegó ella y una amiga francesa y tuvieron la suerte de que yo más o menos hablaba francés o inglés y estaban felices porque no hablaban nada de español. Entonces todo el tiempo me decían, por favor tráiganos el mesero que habla inglés. Entonces yo las atendí y nos volvimos re panas, salíamos de fiesta. Entonces claro, ellas con la experiencia de estar en Sudamérica viajando, mochileando y salir de fiesta con un colombiano, y yo pues la verga porque me gastaban y yo estaba esperando que la moto llegara a Panamá. Y nos volvimos re panas y ella me dijo, cuando vayas a Francia te quedas en mi casa. Y aquí estoy como 5 años y medio después. Esa es la historia. Dice que meta la moto por acá. Está loca. Yo por ahí no quepo. Pues tal vez sí, pero agárrate, mi amor. Agárrate. Increíble cómo es la vida, así es, 6 años, cuando esta es mi vuelta ni siquiera era internacional, nos conocimos con Lulu y desde entonces le prometí que en mi vuelta al mundo, cuando entrara a Francia, la visitaría. Y después de miles de experiencias y 2 motos, aquí estoy, cumpliendo mi promesa. Y aquí resultamos con la mejor vista que he tenido yo creo que en mis años de viaje. Y claro, Fiorella está flipando porque no se lo puede creer. Pero resulta que, además de la historia que les conté allá abajo de que yo a esta parcera la conocí el día que iba a salir de Colombia, yo
salí de Colombia en el sueño de la vuelta al mundo y me tocó trabajar en Capurganá en un restaurante siendo mesero, que yo intercambiaba noches y una comida por trabajar de mesero. Ahí pasaban muchos extranjeros en Capurganá y me pidieron el favor, oigan, alguien que hable inglés, y yo resulté hablando inglés y un poquito de francés, y esta parcera feliz porque por fin alguien pues que habla este idioma. Ella estaba mochileando por Sudamérica y ella me dice, me encanta que estés dando la vuelta al mundo, y yo, bueno, no he empezado, hasta ahora empecé, acabé de mandar la moto y recién había empezado hace como 6 años, y ella me dice, te voy a seguir, pero júrame que cuando estés en Francia me llamas. Yo, bueno, y hasta ahora llego 6 años después, y miren dónde vive esta mujer, miren esto. Entonces tengo la oportunidad no solamente de venir a su casa, sino también conocer a su esposo, que es este crack de acá, Seb. ¿Ça va bien? Hola a todos. Muy bien. Todos los videos que ustedes han visto en Francia y esa música que ustedes han escuchado de un reggae y un rap francés es de él. Él es el crack, es el dueño de esto y de esto que me regaló este parcero. Entonces, bueno, ya podemos cambiar de gorra, pero esa música es de él, que me encanta porque el man es un gran artista y esta es la parcerita que nos está cocinando muy linda. Merci, ¿ça va? Ça va? Ella es Lulu, la que conocí en Capurganá, Colombia, cuando ella estaba de mochilera y ella estaba feliz de recibirnos y yo le dije, cumplí, merci beaucoup, merci. Y nos está haciendo una comidita muy especial. No, parceros, esto de la vuelta al mundo ha sido fantástico y me encanta que Fiorella esté contenta conociendo cómo es este mundo, ¿cierto, mi amor? ¿Qué opinas? Primero, la vista tan espectacular, o sea, de verdad, yo no lo puedo creer. Y segundo, estas personas tan espectaculares, una vibra preciosa. Sí. De verdad, la amiga de Dani es solo risas, o Sí, sea, hermosa, hermosa, sí, de verdad, sí, muy sí. linda. Y me están haciendo pollito. Me encanta, mi amor, que estés contenta. Entonces sí, esta es una oportunidad de vida que me encanta que Fiorella se haya dado porque claramente esto es muy chévere. Entonces miren, les voy a mostrar dónde nos estamos quedando en este cuartico. Les voy a mostrar el cuartico de ellos. Y estos parceros se despiertan con esta vista. Es que es una vista de $1.000.000. Mírenme esta. ¿Qué tal esta vaina? Allá están los Alpes franceses y esto es muy turístico. Entonces los parceros me estaban contando que esta casa, así donde la vieron, un baño, una cocina, bueno, obviamente una cocina, un baño, 2 habitaciones, cuesta 240.000 euros. Y él me explicó, sí, es muy costoso, pues les costó harto billete, pero pues vale la pena porque obviamente las vistas, el lugar es mágico. Estoy escuchando vacas, o sea, eso es lo que está sonando, esas campanas, miren esas vacas. Pero él me contaba que en estos pequeños pueblitos hay estaciones de esquí. Hay uno en este, hay otro por acá, hay otro aquí abajo y son pueblos de 1.000 habitantes. Pero cuando llega la temporada de esquí, o sea en invierno, que es de diciembre a abril, se llena cada uno de esos pueblitos con 50.000 personas. Entonces el turismo acá es increíble y por eso esto vale tanto. ¡Nos visitan las vacas! Bueno. ¿Y por qué soy? Les voy a dejar un enlace para que conozcan la música del parcero y aprovechen y conozcan este tipo de música porque a mí me ha encantado. Y acuérdense que esta es nuestra forma de darle las gracias a las personas que nos ayudan a cumplir los sueños. Mientras Lulu se fue a trabajar, Seb se volvió nuestro guía turístico y nos contó todo sobre quesos y equipos de esquí. Para ellos es normal tener estas vistas, mientras que Fiori y yo nos asombrábamos todo el tiempo. Habremos visto esto si acaso en las calcas de las chocolatinas Jet. Seb subió por una ruta que iba a ser nuestra ruta para salir de aquí e ir a nuestro próximo destino. Sin embargo, la vida tenía otros planes preparados para nosotros. Bueno, la razón por la que no podemos cruzar a Italia y subir a Suiza por el camino que queríamos es básicamente por esto. Porque está cerrada. O sea, el parcero nos trajo, buena, mi hermanito, crack. El parcero nos trajo hasta aquí a la montaña para ver si estaba abierto y no. Miren, esto es hielo, esto ya es imposible cruzar por aquí. O sea, esto se convirtió en una carretera de nieve. ¿Y esa es la primera vez que tú ves nieve? Así, sí. ¿Y qué te parece? Chévere, sucia. Sí, es re sucia, la verdad. La verdad, la nieve es sucia, es feita. Pero es bonita de ver. Porque pues uno la ve en las montañas y... Pero ¿qué tal esta vista, parceros? ¿Qué es este privilegio que tenemos? O sea, no nos esperamos conocer a estos parceros así. Nos tocará hacer otra ruta, o sea, nos tocará devolvernos y subir hacia Ginebra y bueno, seguir hacia París. Y mira, ojalá la próxima vez que bajemos por aquí a los Alpes estén, porque vamos a bajar para cruzar Italia, estén un poquito mejor, pues un poquito más transitables, porque obviamente en moto por aquí, pues imposible. El único que sabe andar en moto en nieve es mi parcero Barney.
Pizza, tan lindo. ¡Qué rico! Hola, moza hermosa. No, esto es demasiado para digerir. Qué fortuna estar cumpliendo un sueño y venir a conocer este sueño. Qué gusto que te hayas animado a acompañarme un ratico por esta locura. All the way up. Parceros, esto es un nacedero donde vamos a llenar nuestro tarrito de agüita y despedirnos de estos amiguitos. Oiga, qué bonito, ¿no? Claro, en estas montañas. Ya, c'est très joli. Yeah, so good. Thank you. So nice. I love seeing you guys and meeting you. So nice. I really hope you guys go to Colombia. Charge la revanche. No, esas montañas son hermosas. ¿Lista, Pulga? Merci. Au revoir. See you à Colombia. Qué lindos, Dios mío. Qué privilegio haber conocido a esta gente en este lugar y con estas vistas. Y hoy estamos muy contentos porque salimos de aquí para un lugar increíble que se llama Suiza. ¿Sabías que hoy entramos a tu país número como 21. 21? Sí. ¿Cómo te sientes? Emocionada. Ay, además, nada más ni nada menos que Suiza. Vamos a entrar a Ginebra. Mejor dicho, ya les mostramos. Pero primero, rutas increíbles y un almuercito suave. Esta parte del mundo se está pareciendo mucho a Bogotá. A veces hace un solazo de verano y de un momento a otro Está haciendo un mal clima hacia Suiza. Sí, mira eso allá adelante. Tenemos un ratico aquí a ver cómo mejora. Ahora sí disfrutamos un poco de la hermosa ciudad de Annecy y visitamos una de las amigas de Fiorella que vive aquí. ¿Cómo estás? Bien, qué motaza. Dije, voy a ir a traerlos para ver la moto. Ajá, ¿cómo estás? Sí, está haciendo calor de verano. Y no estamos en verano, espero que no sea mal. ¿Cuándo empieza el verano? Hola. Empieza en Junio, pero al parecer llegó antes. Pero realmente uno no se puede fiar porque las nubes dicen otra cosa. Ahorita hay sol, pero más tarde vendrá la lluvia. Así que nos despedimos y continuamos nuestro camino hacia Suiza. Lamentablemente nos cogió la noche y la frontera cerrada. No sé por qué, pero mire, me sale cerrado. O sea, me manda por aquí. pues, o sea, según Google Maps, Yo veo. No, yo no entiendo nada, pues. esta es la Ah, es que esta es la frontera. Estamos en la frontera. No, por aquí no nos va a dejar entrar esta vaina. Pasaje de la frontera autorizado. Ah, no, sí, no, esta frontera está cerrada. Pues no sé por qué está cerrada. Pero yo quería pasar por aquí. Yo necesito pasar por acá. Qué locura. Llegamos a Suiza y la frontera cerrada. Bueno, Francia, volvemos a ti. Y ni idea qué hacer. No tengo ni idea qué hacer. Son estos los momentos donde agradezco estar en un primer mundo, ya que si me hubiera perdido en Sudamérica o en África a esta hora y después de una larga manejada estaría sumamente angustiado buscando dónde pernoctar. Pero estamos aquí al lado de Suiza, la verdad me siento muy tranquilo, lo peor que nos puede pasar es que nos llueva y además estoy seguro que como siempre algún ángel del camino va a aparecer. Y dicho y hecho, en menos de lo que un francés te corrige el acento, apareció nuestro ángel del camino de esta noche. Muy amablemente me respondió en inglés a todas mis preguntas mal hechas en francés y nos dijo por dónde debíamos coger para evitar esta frontera cerrada y poder entrar a Suiza. Recordemos que Suiza es un país del territorio Schengen, pero no hace parte del territorio europeo. Es más político que otra cosa, pero en un próximo video, cuando visitemos el pueblo de Schengen, se los explicaré en detalle. Bienvenidos a Suiza. Está lloviendo, de noche nos perdimos, nos ayudaron. Muy lindo. Así, ¿no? Bueno, hagámoslo. Olis.
hermosa. Estamos aquí en las mesas de un bar en Ginebra, que hablan francés, la parte francesa de Suiza. La moto está allá, ahí parqueada. Sí, es una placa colombiana aquí en Suiza. Nos llovió, nos perdimos, pero bueno, logramos entrar. Y miren con quién nos vamos a encontrar. Solo los viejaguardias se acordarán de mi parcero Pat de México. Tormenta la de ayer. Miren dónde dejamos la moto. Ahí al lado de la de nuestro parcero. Pero hoy la dejamos para irnos en esta nave con nuestros amigos. Los viejas escuelas se acordarán de mi parcero Patrick. ¿Qué onda, parcero? Y Jess, que está por allá, y Fiore. Y tenemos un nuevo integrante de la familia, una nueva belleza, muy linda. Ellos se deciden, a ver, para los que no se acuerdan o los que no han visto, no me conocen, yo estoy dando la vuelta al mundo en moto. Y cuando me rompí la mano en el norte de Argentina, Pat estaba también recorriendo en moto Argentina con Jess. Y me salvaron la vida porque pude con mano rota llegar hasta Sao Paulo, dejar la moto y ir a recuperarme a Colombia. Entonces nunca se me olvida. Y ellos se vinieron a vivir acá a Suiza. Muy lindos me dijeron, cuando vengan por acá nos visitan. Y acá estamos. Entonces vamos a dejar la motica un rato y nos vamos a ir con estos cracks a conocer Suiza. Oiga, qué gusto volverlos a ver, mi hermanito. Igualmente, gracias por venir, parcerito. Un gusto siempre recibirte acá cuando quieras. Gracias, qué crack. ¿Cómo vas, amor? Súper. Y Jess, tan linda, gracias. Parceritos, llegamos a un país donde todo funciona y más que todo las cámaras de velocidad. El viejo Pat nos cuenta cómo son de altas las multas por exceso de velocidad aquí y hasta te pueden enviar a la cárcel. También nos contó que las casas son sumamente costosas y puede que nunca las termines de pagar. Sin embargo, son mucho mejor que pagar una costosa renta. Aquí el salario mínimo son 6.000 francos y usualmente ven a los italianos y a los franceses como la gente pobre que debe cruzar una frontera para venir a trabajar aquí. Suiza tiene 4 idiomas oficiales: el alemán, el francés, el italiano y romanche, pero no tiene un idioma propio único. Sin embargo, por las calles se escucha mucho hablar el suizo. Curiosamente, más del 60% de su electricidad viene de centrales hidroeléctricas gracias a sus más de 1500 lagos, incluido el hermoso lago Leman, el más grande de Europa Occidental. Un lugar perfecto para disfrutarse un par de vinos, quesos, salchichas y una buena conversación. No solamente me siento privilegiado por estar viviendo estas experiencias y encontrándome mis amistades de la vuelta al mundo por el mundo, sino también de poderlo compartir con Fiore. Cuando se sorprende y ve un lugar nuevo, me encanta. Qué privilegio. Y por ahí hay una frase famosa que me encanta, hay una película que no me acuerdo, y es que la felicidad solo es real si es compartida, o algo así. Creo que ese vino me dejó un poquito amoroso, por eso les hablo así. Y obviamente no podíamos despedirnos de esta parte de Suiza sin un increíble fondue con nuestros amigos. Una muy breve visita a Suiza. Muy linda, pero volvió el frío y nos tenemos que ir porque es carísimo Suiza. Entonces, muchísimas gracias a Patrick y a Jess por recibirnos, alimentarnos, llevarnos a conocer, y al primo de Fiore que también nos alimentó. Pero nos tenemos que ir a Suiza porque es demasiado caro, parceros, demasiado caro. O sea, comer en McDonald's nos cuesta 100.000 pesos colombianos. Eso es una locura. O sea, eso es imposible pagar. Entonces sí, vámonos de aquí, vámonos a Francia, que para los suizos los franceses son pobres y para nosotros es un poquito más barato. Y seguimos nuestro camino hacia París. Uy, con este frío, estaba haciendo calor. Bueno, hagámosle pues, feliz con mi banderita de Colombia. Nos tocó regresar a Francia por cuestiones económicas. Sin embargo, la ruta sigue con destino París. Hoy nos quedaremos en Dijon para pasar la noche y reabastecernos. Y mañana, por fin, conquistaremos la hermosa ciudad de París. Pero eso ya lo dejaremos para otro capítulo. Siempre que dejo la moto, intento dejarla con la guaya.
De ahí no la sacan ni a bala. Esta noche se queda aquí y vamos a tenerla asegurada con estas guayas y darle la bendición. Ahí está la ventana. Así que yo esperaría que no pase nada. Está haciendo mucho frío para hacer. Hasta mañana, muñeca. ¡Mua! Dios te bendiga, te proteja, te lleve con luz. Estamos muy cerca a París. Amor, muchas gracias por encontrar este super lugar. Se ve a gomela. Qué horrible. Está muy lindo, está muy chévere el lugar, muy gomelo. Estamos en Dijon y nos costó 170.000 pesos. Que eso es mucha plata en Colombia, pero aquí son como 35 euros. Y para 2 personas, muy bien. No, pero para 2 personas está perfecto. Sí, tiene cocina y baño. Sí, ya sabiendo que un camping cuesta 20 euros por cabeza, está bien. O sea, nos cuesta, en esta casa nos cuesta más un camping que acá. No sé. Claro, son 40 euros. Ah, no, Pues- son 20. Son 20 tú y yo. Sí. Ah, nos cuesta Y 20 el la doble. carpa. Sí, más o menos. Bueno, no importa, está bien. Qué frío. Gracias por acompañarnos en otro video, otra aventura y recuerden, parceritos, yo soy Cabra y esta es mi vuelta.